Lejos de la Tierra, más allá de las rutas espaciales humanas conocidas, se encontraba un planeta olvidado cubierto de interminables bosques negros y antiguas ruinas alienígenas. Durante muchos años, nadie de la galaxia había entrado en ese lugar, pues extrañas señales y peligrosas tormentas protegían sus secretos. Pero un explorador humano llamado Kyle llegó allí solo. No buscaba tesoros ni poder. Simplemente intentaba completar una misión perdida que había sido abandonada décadas atrás. Kyle caminaba entre las ruinas silenciosas con una pequeña arma de energía en la mano y un escáner dañado en el cinturón. Las paredes a su alrededor estaban cubiertas de antiguos símbolos alienígenas que nadie había logrado descifrar. Intuía que aquel lugar ocultaba algo importante, algo relacionado con una parte olvidada de la historia. Cada paso que daba adentrándose en la ciudad le hacía sentir que alguien lo observaba. Kyle se quedó paralizado al oírlo. El antiguo sistema lo había llamado por un nombre que nadie debía conocer. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, cientos de soldados alienígenas emergieron de las sombras. Su armadura era avanzada y sus armas apuntaban directamente hacia él. Kyle supo que había caído en una trampa. Había esperado peligro en este planeta, pero jamás imaginó que encontraría un ejército alienígena oculto esperándolo. Una flota enemiga desconocida había entrado en su espacio sin permiso. Alguien había descubierto que el humano desaparecido había regresado. La princesa Lyra miró a Kyle con miedo en los ojos. Ella le dijo que el enemigo lo había estado buscando durante décadas. Creían que el ser humano de la profecía podía cambiar el equilibrio de poder. Kyle se dio cuenta de que su llegada no solo era un misterio, sino también un peligro. En el momento en que puso un pie en este planeta, una antigua guerra había comenzado de nuevo. Fuera de la nave, miles de naves enemigas se acercaban a través del espacio. La flota real se preparó para la batalla, pero todos sabían que estaban en inferioridad numérica. Lyra miró a Kyle y le preguntó si de verdad no recordaba nada. Kyle observó los barcos enemigos que se aproximaban y tomó su decisión. Aún sin sus recuerdos, no huiría de las personas que lo necesitaban. Pero antes de que comenzara la batalla, la reina envió un último mensaje. El mensaje era antiguo, grabado hacía muchos años, y estaba destinado únicamente a Kyle. Cuando comenzó la grabación, la reina pronunció su nombre con voz tranquila. Ella dijo: «Sabía que volverías algún día». Y Kyle finalmente comprendió que su pasado olvidado lo estaba esperando. Kyle permanecía dentro del barco real, mirando una y otra vez la antigua grabación. Era imposible ignorar la imagen del guerrero humano junto a la joven reina alienígena. Cada detalle de aquel guerrero coincidía con él, desde su rostro hasta sus antiguas cicatrices de batalla. Pero Kyle seguía sin recordar haber salvado a nadie en un planeta alienígena. Por primera vez en su vida, comenzó a cuestionar sus propios recuerdos. La princesa Lyra notó la confusión en el rostro de Kyle y decidió mostrarle la verdad. Ella lo llevó a una cámara oculta en lo profundo del barco real. La habitación estaba repleta de tecnología antigua, que ni siquiera los científicos extraterrestres podían comprender. En el centro de la cámara había una extraña máquina, construida con diseños humanos y alienígenas. Lyra explicó que esa máquina contenía los recuerdos del guerrero humano desaparecido. Kyle se acercó lentamente a la máquina, mientras extrañas luces lo rodeaban. El sistema escaneó su cuerpo e inmediatamente reaccionó ante su presencia. En las paredes aparecieron antiguos símbolos que representaban batallas de una época olvidada. Los científicos extraterrestres que observaban desde detrás del cristal no podían creer lo que veían. La máquina había reconocido a Kyle como el mismo humano de su historia ancestral. De repente, destellos de recuerdos invadieron la mente de Kyle como fragmentos rotos de un sueño. Vio ciudades en llamas, enormes naves alienígenas y ejércitos luchando a través de las estrellas. Vio a una joven reina alienígena atrapada durante un ataque mortal. Se vio a sí mismo de pie frente a enemigos que eran más fuertes que él, y recordó haber hecho una promesa de que volvería algún día.
pero los recuerdos desaparecieron antes de que Kael pudiera comprenderlo todo. Cayó al suelo, sujetándose la cabeza con dolor y confusión. Lyra lo ayudó rápidamente y les dijo a todos que detuvieran la máquina. Ella sabía que sus recuerdos habían sido reprimidos por alguna razón. Alguien quería que el guerrero humano olvidara quién era en realidad. Los archivos reales revelaron una verdad impactante sobre el pasado. Hace 30 años, una misión humana secreta llegó al reino alienígena durante una guerra. La misión no fue enviada para conquistar o controlar otro mundo. Fue enviada para salvar vidas inocentes de un enemigo poderoso. Kael fue el único soldado que sobrevivió a la batalla final. Tras el fin de la guerra, Kael desapareció sin dejar rastro. La galaxia creía que el guerrero humano estaba muerto y olvidado para siempre. Pero la reina alienígena nunca aceptó que él se hubiera ido. Lo buscó por todos los rincones del espacio conocido. Ella creía que algún día, el ser humano que salvó a su pueblo regresaría. Mientras Kael descubría su pasado olvidado, el peligro se acercaba cada vez más. La flota enemiga que lo seguía no atacaba por casualidad. Llevaban muchos años esperando su regreso. Sabían que Kael era la última persona que podía detener su plan. Su comandante envió un mensaje exigiendo que la familia real entregara al humano. La princesa Lyra se negó a entregar a Kael al enemigo. Ella se puso a su lado y les dijo a sus soldados que él no representaba ninguna amenaza. Él fue la razón por la que su reino sobrevivió al momento más oscuro de la historia. Kael miró a la princesa y se dio cuenta de algo importante. Aun sin recordar nada, seguía queriendo proteger a esas personas. Pero antes de que el barco real pudiera escapar, la flota enemiga los rodeó. Miles de buques de guerra bloqueaban todas las posibles vías de escape. La galaxia observaba cómo una antigua leyenda regresaba del pasado. El humano olvidado había regresado, pero nadie sabía si sobreviviría. Y en lo más profundo del buque insignia enemigo, alguien sonrió porque finalmente lo habían encontrado. El barco real estaba rodeado por miles de navíos enemigos, y todos los soldados sabían que la situación era desesperada. La flota enemiga era mucho más fuerte y sus armas mucho más avanzadas que las de las fuerzas reales. Muchos creían que este era el fin del reino alienígena y el último día del guerrero humano. Pero dentro del barco, Kael no pensaba en la derrota. Estaba pensando en una promesa que no recordaba haber hecho. La princesa Lyra condujo a Kael por un pasadizo oculto bajo el barco real. Ella le dijo que antes de que comenzara la batalla, su madre quería verlo. La reina había esperado este momento durante décadas y sabía que quedaba poco tiempo. Kael siguió a Lyra a través de antiguos salones cubiertos de imágenes de viejos héroes y guerras olvidadas. En cada pared se contaba la misma historia, la de un ser humano que cambió el destino de todo un mundo. Al final del camino, una gran puerta dorada se abrió lentamente. Detrás había una habitación tranquila, iluminada con luces tenues y equipada con tecnología antigua. Una anciana reina alienígena estaba sentada cerca de una gran ventana, mirando las estrellas que había afuera. Parecía débil, pero sus ojos aún reflejaban la fuerza de una verdadera líder. En el instante en que vio a Kael, se le llenaron los ojos de lágrimas. Durante varios segundos, nadie pronunció ni una sola palabra. La reina miró a Kael como si viera a alguien perdido hace mucho tiempo. Kael sintió una extraña conexión, aunque no tenía recuerdos claros de ella. Sentía como si su corazón supiera algo que su mente había olvidado. La reina se levantó lentamente y caminó hacia él. «Por fin has vuelto», susurró la reina. Kael la miró confundido y le preguntó cómo podía conocerlo. La reina sonrió con tristeza y le dijo que los recuerdos pueden desaparecer, pero las promesas nunca mueren. Explicó que, hace muchos años, cuando su reino se derrumbaba, un humano le salvó la vida. Aquel hombre no era el guerrero más fuerte, pero tenía el corazón más fuerte. La reina le mostró a Kael un pequeño dispositivo que había protegido durante décadas.
En su interior se encontraba el último mensaje grabado por el guerrero humano antes de desaparecer. Cuando comenzó el mensaje, Kael escuchó su propia voz, hablando desde el pasado. La voz le dijo a la reina que si el peligro regresaba, él volvería para ayudarla. Kael se quedó paralizado porque estaba escuchando una promesa que había olvidado por completo. La reina explicó que, tras la batalla final, Kael resultó gravemente herido. Para salvarle la vida, le borraron la memoria mediante una tecnología de emergencia. El proceso lo salvó, pero borró su conexión con el mundo alienígena. Fue enviado de regreso a la Tierra sin conocer la verdad sobre su pasado. La reina había pasado décadas buscando al humano que salvó a su pueblo. Kael finalmente comprendió por qué siempre había sentido que su vida estaba incompleta. Los recuerdos perdidos, los sueños extraños y la sensación de saber que este lugar tenía una razón de ser. Él no era un extraño en este mundo. Él formó parte de su historia. Fue el ser humano que dio esperanza a una civilización moribunda. De repente, la nave se sacudió violentamente cuando las armas enemigas impactaron contra los escudos exteriores. La reina miró hacia el campo de batalla y supo que no había más tiempo. Colocó un antiguo símbolo real en la mano de Kael y dijo que no era un arma. Fue un recordatorio de la confianza que existe entre los humanos y los extraterrestres. Ella le dijo que la galaxia no necesitaba un guerrero perfecto. Se necesitaba a alguien que eligiera proteger a los demás incluso cuando tuviera miedo. Kael miró el símbolo y luego a la princesa Lyra, que estaba de pie a su lado. Por primera vez, aceptó que su pasado olvidado no era una carga. Era una responsabilidad. Fuera del barco real, los buques de guerra enemigos preparaban su ataque final. Pero en el interior del barco, una leyenda que había permanecido dormida durante décadas, finalmente despertó. El humano olvidado por la galaxia estaba listo para luchar de nuevo. La flota enemiga se acercaba como una oscura tormenta que cubría todo el cielo. Miles de buques de guerra rodearon el barco real, y sus armas estaban listas para disparar. Todos los soldados alienígenas sabían que se enfrentaban a un enemigo al que no podían derrotar fácilmente. El ejército real tenía valentía, pero el enemigo contaba con superioridad numérica, tecnológica y poderosa. Durante muchos años nadie había podido detener a este peligroso imperio. Pero esta vez, algo era diferente. De pie en el puente de mando, Kael observó la flota enemiga sin temor. Ya no era el mismo ser humano confundido que llegó al planeta olvidado. Aún no lo recordaba todo, pero recordaba una cosa importante. Un verdadero guerrero no lucha porque quiera gloria. Un verdadero guerrero lucha porque alguien necesita protección. Los comandantes alienígenas observaban atentamente a Kael, mientras éste estudiaba el campo de batalla. Muchos dudaban de él, porque era solo un humano entre miles de extraterrestres. Creían que las viejas historias sobre él no eran más que leyendas del pasado. Pero la princesa Lyra conocía la verdad sobre el humano que estaba a su lado. Ella sabía que su mayor arma nunca fue su fuerza. Era su capacidad de no rendirse jamás. Kael examinó los movimientos del enemigo y notó algo extraño. La flota enemiga era poderosa, pero seguía el mismo patrón de ataque de la guerra anterior. La misma estrategia que casi destruyó el reino alienígena hace décadas. De repente, Kael recordó fragmentos de la batalla que había olvidado. Su mente comenzó a conectar el pasado con el presente. Les presentó un nuevo plan a los comandantes reales. En lugar de luchar directamente contra el enemigo, utilizaban sus debilidades en su contra. Los extraterrestres se sorprendieron porque a nadie se le había ocurrido antes una estrategia tan simple. Kael ordenó a pequeños grupos de barcos que rodearan la flota enemiga. Su plan era peligroso, pero era su única oportunidad de sobrevivir. Al principio, los soldados reales no estaban seguros. Habían pasado años creyendo que los humanos eran débiles en comparación con razas alienígenas avanzadas. Pero cuando la primera parte del plan de Kael funcionó, todo cambió. Los barcos enemigos comenzaron a perder el control de su formación. La batalla, que parecía imposible,
comenzó a inclinarse a favor de la flota real. En toda la galaxia, otras civilizaciones alienígenas observaban la batalla a través de sus sistemas de comunicación. Esperaban que el humano fracasara como todos los que le habían precedido. En cambio, vieron a un solo ser humano cambiando el curso de una guerra. Vieron valentía, inteligencia y bondad en una especie a la que no comprendían. Por primera vez, muchos extraterrestres comenzaron a respetar a la humanidad. Pero el comandante enemigo aún no había sido derrotado. En el interior del mayor buque de guerra enemigo, el comandante observaba con ira las acciones de Kyle. Había esperado décadas por este momento y se negaba a perder. Reveló que conocía la verdadera historia de Kyle mejor que nadie. Él sabía lo que había sucedido después de la antigua guerra, y él conocía el secreto que se escondía tras los recuerdos perdidos de Kyle. El comandante enemigo envió un mensaje personal directamente a Kyle. «Te crees un héroe», dijo, «pero olvidaste la verdad sobre lo que sucedió hace 30 años». Kyle guardó silencio tras escuchar esas palabras. El comandante enemigo continuó y reveló que el pasado no era tan simple como la reina le había contado. Hubo un suceso oculto que ni siquiera la familia real quería que él recordara. La princesa Lyra pareció preocupada al escuchar el mensaje. Se dio cuenta de que el enemigo estaba intentando minar la confianza de Kyle antes de la batalla final. Pero Kyle miró el campo de batalla y recordó por qué había regresado. No luchaba por su pasado olvidado. Luchaba porque vidas inocentes volvían a estar en peligro. El guerrero humano dio un paso al frente y se preparó para enfrentarse al comandante enemigo. La galaxia esperaba para ver qué haría a continuación aquel humano olvidado. Porque la batalla final ya no se trataba de ganar una guerra. Se trataba de demostrar qué era realmente la humanidad. Las palabras del comandante enemigo seguían resonando en la mente de Kyle. Por un instante, todo el campo de batalla quedó en silencio a su alrededor. El enemigo quería que solo recordara el dolor, la ira y la traición. Querían que el guerrero humano se convirtiera en el arma que temían. Pero Kyle eligió algo que nunca esperaron. Él eligió seguir siendo humano. Kyle entró solo en el buque insignia enemigo, caminando por los pasillos dañados de la enorme nave de guerra. Cada paso le recordaba las viejas batallas ocultas en sus recuerdos olvidados. Los soldados enemigos lo observaban con temor porque sabían que la leyenda había regresado. Pero Kyle no vino allí para destruir todo a su paso. Llegó allí para poner fin a una guerra que había durado generaciones. En lo más profundo de la nave insignia, Kyle finalmente se encontró cara a cara con el comandante enemigo. El comandante era un antiguo guerrero alienígena que había odiado a los humanos durante décadas. Creía que los humanos eran peligrosos porque podían cambiar el futuro de la galaxia. Le mostró a Kyle documentos antiguos del pasado y le reveló la verdad oculta. La antigua guerra no era solo entre extranjeros y enemigos. Los seres humanos también habían sufrido a causa de ese conflicto. El comandante explicó que, tras la batalla final, poderosos líderes querían borrar a la humanidad de la historia. Temían que un simple ser humano pudiera unir a diferentes razas alienígenas. Así que borraron los recuerdos de Kyle y ocultaron su historia a la galaxia. Querían que todo el mundo olvidara que un ser humano salvó en el pasado millones de vidas alienígenas. Querían que los humanos permanecieran débiles y desconocidos para siempre. Kyle miró los viejos registros sin enojo. Finalmente comprendió por qué le habían arrebatado su pasado. Alguien había intentado controlar su futuro robándole sus recuerdos, pero fracasaron porque no pudieron borrar lo que verdaderamente lo hacía humano. No pudieron arrebatarle su valentía ni su compasión. El comandante enemigo le ofreció un trato a Kyle. Dijo que si Kyle se unía a él, la galaxia finalmente respetaría a la humanidad. Prometió poder, un nuevo imperio y venganza contra todos los que lo traicionaron. Por un momento, el comandante creyó que Kyle aceptaría, pero Kyle negó lentamente con la cabeza. «No necesito venganza para demostrar quién soy», dijo Kyle. «Solo necesito proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos».
El comandante enemigo guardó silencio, porque esas palabras le recordaron al antiguo guerrero humano. La misma bondad que lo había derrotado décadas atrás se encontraba de nuevo frente a él. Esa misma cualidad que él odiaba era la razón por la que los humanos éramos diferentes. Kyle no era poderoso porque quisiera tener el control. Era poderoso porque se negaba a ser cruel. Mientras tanto, la princesa Lyra y la flota real continuaban luchando en el exterior. La batalla estaba llegando a su fase final, y los barcos enemigos comenzaron a perder potencia. Los extraterrestres que una vez dudaron de la humanidad, ahora luchaban junto a los humanos. La galaxia estaba presenciando la creación de una nueva alianza. Una alianza construida no sobre el miedo, sino sobre la confianza. Dentro de la nave insignia enemiga, Kyle tomó una última decisión. En lugar de destruir al comandante enemigo, le dio la oportunidad de detener la guerra. El comandante no podía entender por qué aquel humano le había mostrado misericordia, después de todo lo que había hecho. Kyle simplemente respondió que la misericordia era la razón por la que su pueblo había sobrevivido. Finalmente, el comandante enemigo bajó su arma. Durante décadas, creyó que los humanos eran monstruos peligrosos, pero ahora comprendía la verdad. Los humanos solo eran peligrosos cuando no tenían motivos para preocuparse. Tras finalizar la batalla, el reino envió un mensaje a través de la galaxia. Anunciaron que el humano olvidado había regresado y había cambiado su futuro para siempre. Civilizaciones alienígenas que en su día ignoraron la Tierra comenzaron a buscar la paz con la humanidad. Pero la mayor sorpresa aguardaba dentro del Palacio Real. La reina sostenía el antiguo símbolo humano y sonreía. Sabía que la promesa hecha décadas atrás finalmente se había cumplido. El humano que se había perdido había regresado. El guerrero olvidado se había convertido de nuevo en leyenda, y la galaxia jamás volvería a ver a la humanidad de la misma manera. La guerra finalmente había terminado, pero la galaxia ya no era la misma. Durante miles de años, las razas alienígenas creyeron que el poder era la única forma de sobrevivir. Construyeron armas más potentes, ejércitos más grandes e interminables murallas entre civilizaciones. Pero un ser humano lo había cambiado todo sin intentar dominar a nadie. Kyle demostró a la galaxia que la verdadera fuerza reside en proteger a los demás. Tras la batalla final, Kyle regresó al planeta real donde todo había comenzado. La misma ciudad ancestral que una vez lo observó como un desconocido, ahora lo recibía como a un héroe. Las ruinas, que habían permanecido en silencio durante décadas, ahora estaban llenas de luces y voces. Ciudadanos alienígenas se congregaron en las calles para ver al humano de la antigua leyenda. Ya no lo veían como un forastero de otro mundo. Lo veían como la persona que había salvado su futuro. La princesa Lyra permaneció de pie junto a Kyle mientras comenzaba la ceremonia real. Recordaba el día en que lo señaló por primera vez y dejó atónito a todo el ejército. En aquel momento, nadie entendía por qué su madre había esperado tanto tiempo por un ser humano. Ahora todos conocían por fin el motivo de la imposible esperanza de la reina. La reina no estaba esperando a un guerrero con el arma más poderosa. Ella estaba esperando a un humano con el corazón más fuerte. La reina alienígena apareció ante el pueblo por primera vez después de la guerra. Aunque era mayor y más débil, su voz seguía siendo potente. Ella miró a Kyle y le agradeció por haber mantenido viva una vieja promesa. Ella le dijo a la galaxia que la historia había olvidado a muchos héroes, pero la bondad era algo que ni siquiera el tiempo podría borrar, que él escuchaba en silencio porque nunca quiso convertirse en una leyenda. Nunca buscó la fama, los premios ni un lugar en los libros de historia. Él solo quería ayudar a quienes lo necesitaban. Esa simple decisión fue la razón por la que millones de extraterrestres lo respetaban. Demostró que la humanidad era mucho más que fuerza y tecnología. Pasaron los meses y una nueva era comenzó en toda la galaxia. Las civilizaciones humanas y alienígenas comenzaron a compartir conocimientos y a construir juntas. Los viejos enemigos se convirtieron en aliados,
y los viejos miedos desaparecieron poco a poco. El nombre de la Tierra ya no estaba asociado con la debilidad o el peligro. Se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos mundos. Pero Kael aún tenía preguntas sobre su propia vida. Se preguntaba si alguna vez recordaría por completo todo lo que había sucedido en su pasado. La reina le dijo que algunos recuerdos se perdían para siempre, pero que algunos momentos nunca se olvidaban. Explicó que lo más importante de una persona no es de dónde viene. Fueron las decisiones que tomaron mientras el universo los observaba. Años más tarde, niños de mundos alienígenas conocieron la historia de Kael. Oyeron hablar del ser humano que llegó de un planeta olvidado. Escucharon cómo un hombre se enfrentó a enemigos imposibles. Escucharon cómo él eligió la misericordia cuando otros querían venganza. Y aprendieron que incluso el acto de bondad más pequeño podía cambiar la historia. Una noche, Kael regresó a las antiguas ruinas donde comenzó su viaje. Se quedó de pie frente a la vieja puerta de plata que había pronunciado su nombre por primera vez. Las luces de la ciudad se encendieron de nuevo, pero esta vez no hubo aviso previo. El antiguo sistema le mostró un mensaje final. Decía, la humanidad nunca fue elegida por ser la más fuerte. La humanidad fue elegida porque nunca dejó de preocuparse. Kael sonrió mientras contemplaba las estrellas que brillaban sobre él. Finalmente comprendió por qué la reina lo había esperado durante décadas. Ella no estaba esperando al mismo hombre del pasado. Ella estaba esperando a ver en quién se convertiría él. Y desde ese día en adelante, en cada rincón de la galaxia, una historia quedó grabada para siempre en la memoria. La historia del ser humano olvidado por el tiempo. El humano que regresó cuando la galaxia más lo necesitaba. Y el ser humano que demostró que la bondad podía ser el mayor poder del universo.